Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias, Fabri, muchas gracias a todos los que están, Paulette, Graciela, Adriana, Sandra, Esther. Bueno, a todas bienvenidas. Es un gran gusto y un gran honor, Fabri. Te dejamos, nos ponemos en tus manos. Bueno, Cata, muchas gracias. Vamos a hacer lo posible, a ver, para llevarlos a buen puerto. Bueno, primero a los que puedan y quieran compartir su pantalla, así nos sentimos como más cerquita, ¿no? En esto de la virtualidad que nos trajo la pandemia, poder vernos las caritas, aunque sea, es ya un montón. Bueno, yo soy Fabricio Mahmoud Tremsal, algunos me conocen, otros no. Estudio prácticamente la conciencia humana desde van a ser 21 años. Estuve con el tema del eneagrama, estoy con el tema del eneagrama, me formé en terapia Gestalt, en programación neurolingüística, en Gestalt luego hice 2 posgrados, uno de adolescencia, otro de infancia y otro de pareja, que no es un posgrado, el de pareja es más cortito. Luego en PNL llegué al nivel máster, coaching ontológico, bueno, y algunas otras disciplinas más, pero siempre como intentando esto, ¿no? Descifrar un poco esto del misterio de las relaciones humanas, que son sistemas tan complejos, ¿no? Y somos sistemas tan complejos, ya uno mismo es un sistema complejo para conocerse a sí mismo y, y llegar a, y llegar a conocerse con un otro, ya sea con un hijo, con una hija, o al nivel de la pareja también, ¿no? Son 2 sistemas complejos que tienen que conjugarse ahí en interacción, lo cual lo hace aún más complejo. Es como exponencial. Soy papá de 3 nenas hermosas. Y bueno, hoy lo que les traje es un poco basándome en los 9 arquetipos del eneagrama. Para el que no sabe, el eneagrama de la personalidad es un sistema de entendimiento del yo psicológico, del ego, de la personalidad, que contempla la interacción de temperamento con carácter y en la suma de los dos da un tipo o un estilo de personalidad dominante. En esto surgen 9 arquetipos. Luego, cada uno de los 9 arquetipos tiene 3 variantes instintivas, porque en todo ser humano, como mamíferos que somos, tenemos 3 instintos posibles: el instinto sexual, el instinto social y el instinto de conservación de la vida, ¿no? De autoconservación. Bueno, según cuál es nuestro instinto más desarrollado, si estamos más mirando hacia la pareja, si estamos más mirando la conservación de la vida, la salud, el cuidado, la seguridad, o si estamos mirando más el nosotros, lo social, etcétera, cuál es el instinto predominante, hace que esos 9 arquetipos van a ser 27, ¿no? 3 instintos por 9, 27 arquetipos. Pero hoy me voy a basar en los 9 arquetipos básicos, y estos 9 arquetipos casualmente, ninguna casualidad, cada uno también en la infancia describe un mecanismo de defensa predominante. Para los que no saben lo que son los mecanismos de defensa, y para no usar un término técnico, psicológico, que a veces es un poco denso, podríamos decir que ante cierta angustia o incertidumbre de la infancia, nosotros, para adaptarnos y para sobrevivir, el niño o la niña, para sobrevivir con esa angustia, una angustia que puede empezar a ser repetitiva, crónica, por ejemplo, ante un abandono o sentir el rechazo o un lugar inseguro, ¿no? En esto de tocar las heridas, ¿no? Ante eso, para poder el niño o la niña adaptarse y continuar con su vida adelante, surge un mecanismo psicológico que es el mecanismo de defensa. Por supuesto que esto que acabo de decir tiene, eh, es como una mirada amplia, ¿no? De luego, si nos fuéramos más técnicos, tiene algunas otras tintes, pero más o menos para entenderlo en palabras sencillas, el mecanismo de defensa fue ese mecanismo que de niños o niñas hizo que pudiéramos soportar o desconectarnos un poquito de esa angustia para poder continuar en la vida. Pero claro, esa desconexión tiene un costo, ¿no? Que nos va a limitar, nos va a formatear un estilo de personalidad y no otro, ¿no? Entonces, en estos 9 arquetipos en los que me apoyo, voy a hablar de más o menos cómo es cada uno de los niños y cuál es el mecanismo de defensa
predominante. ¿Por qué digo predominante? Porque por supuesto que todos pasamos por muchos mecanismos de defensa, pero generalmente hay uno que es el que más tocamos, es el que más usamos. Todos tenemos introyecciones, proyecciones, deflexiones, confluencias, etcétera, etcétera. Pero hay uno que a veces es el más predominante en mi estilo de personalidad. Y de eso les voy a hablar ahora, ¿sí? Primero voy a dar una pincelada de cuáles son las búsquedas inconscientes del niño y la niña, y en base a eso cómo desarrollan un estilo de personalidad que lo acompaña, por supuesto, un mecanismo de defensa predominante. Como toda sistematización, ya sea los estilos de apego o los estilos de herida, etcétera, etcétera, como toda sistematización, son arquetipos, son lugares plenos de la personalidad, ¿no? Y uno nunca es un 100% pleno. Entonces, entienda cómo vamos a ver 9 grandes arquetipos y luego, por supuesto, hay matices, porque el ser humano es mucho más que 9 posibilidades o 4 estilos de apegos, es mucho más que eso, ¿sí? Pero bueno, veámoslo como un sistema complementario para entendernos en esto de entender a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que dije? ¿Algún comentario que quieran hacerme? Tal vez me quieren preguntar algo justo de estos poquitos párrafos que hablé. ¿Nada? Seguimos entonces. No, Muy bien. súper, gracias, Sí. Fabri. ¿Está claro hasta acá, Cata? Ustedes me van diciendo. Son mi termómetro. Muy bien. Entonces, trabajo... Momento, vamos para atrás con todo esto. Trabajo con niños, familia y pareja desde hace muchos años. Así que a la vez que esto es una teoría muy desarrollada por el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, que trabajó tanto en pos de la educación consciente, de la crianza consciente, de los estilos de personalidad y también de una educación más consciente y también contra el patriarcado. Más allá de eso, también, obviamente, esto lo he podido demostrar o ir probando, testeando en mi propio consultorio, ¿sí? Así que les voy a dar un poquito de lo que es la teoría y un poquito les voy a hablar de la práctica, de cómo se termina viendo esto, ¿bien? Para no ser tan aburrido. Sí. Si yo no me divierto junto a usted, creo que todos nos aburrimos al mismo tiempo. Muy bien. Hoy no voy a hablar específicamente y técnicamente de cómo es la formación del temperamento y del carácter para dar la formación de la personalidad. Solamente voy a dar unas pinceladas como más desde una capa más superficial. Un niño y una niña, instintivamente, como mamíferos que somos, busca el continuo de amor, como ustedes bien saben, en un montón de estudios de muertes por hospitalismos de bebés recién nacidos, y se ha demostrado que nosotros, como bebés recién nacidos, nos pueden cuidar, nos pueden dar de comer y nos pueden cambiar y limpiar, pero si no nos dan afecto, la probabilidad de mortandad es muy alta. Entonces, todo niño, toda niña, como mamíferos que somos, buscamos el continuo de amor en nuestro núcleo familiar. Buscar el continuo de amor, por supuesto, no es una mirada rosa y romántica del amor. Continuo de amor es que te miren, eh, incluso que te pongan límites, ¿no? Cualquier tipo de atención o continuo de conexión con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestro entorno. ¿Okay? Es la mirada amplia del amor. A veces el amor es, me atendían solo cuando yo me enfermaba, entonces cada vez me enfermé más, porque ahí me sentía querido, querida, pero cuando estaba todo bien nadie me miraba, nadie me aplaudía. ¿Ok? Y eso también fue una de las formas del amor que aprendí. Llamar la atención desde la lástima, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, ¿ok? Para que no vean que el amor siempre es como algo color de rosas. A veces también está teñido de otras formas que no entendemos. También como mamíferos que somos, cuando nacemos, entendemos que si nos apartamos de la manada, morimos. No somos como las lagartijas o los lagartos que nacen y salen por ahí correteando, ya listos para el mundo. Nosotros necesitamos quedarnos en nuestra familia, en nuestro núcleo, en nuestra manada, porque si no, no tenemos los cuidados suficientes ni la posibilidad de sobrevivir. Entonces la pertenencia es otra de las cosas que instintivamente busca un niño.
un niño y una niña, ¿no? Pertenecer a ese grupo familiar. Y por supuesto, en esa pertenencia también está el cuidado y la protección. Sabemos también instintivamente que si nos vamos por ahí solitos y no tenemos suficientes capacidades, también peligra nuestra vida. Esto toca el sentido social de la pertenencia, el sentido afectivo del amor, y también la protección es en el sentido de la conservación, el cuidado de uno mismo. ¿Vamos bien? Aquí podemos ver de todas las definiciones, tres simples definiciones que tienen que ver con un instinto social, con un instinto sexual, porque el amor en un origen orgánico tiene que ver con el erotismo, con la sensualidad, con la conexión con un otro, y un sentido de protección que es la conservación de la vida. Pero hay muchas más definiciones, ¿ok? Esto es solo como sintetizarlo muchísimo porque no quiero entrar mucho aquí. Quiero ir a los mecanismos de defensa. Entonces, para simplificarlo, todo niño busca ser querido y aceptado. Necesidades básicas, ¿sí? Aceptado por lo que es y querido. No va a hacer nada que se oponga a esto. Fíjense qué loco, ¿no? Porque de grandes podemos pensar que alguien o algo es malo, nocivo, tóxico. Sin embargo, un bebé no nace con maldad. No nace con maldad. Ninguno de nosotros nació en maldad. Entonces podríamos decir que todo bebé nace en bondad y en amor. Uno mira a un bebé y realmente lo único que puede ver es bondad. Y entonces si se quiere, y poniéndolo muy entre comillas, porque no creo que exista la maldad per se, si se quiere, esa maldad o esa distorsión del carácter que nos lleva a cometer actos no buenos, tiene que ver con la formación del ego, del carácter, ¿no? Fíjense, piénsenlo, ¿no? Imagínense el estado de cualquier abusador o cualquier perpetrador o lo que sea. Fíjense como si cuando fueran bebés recién nacidos, ¿ustedes podrían ver en esos ojos el abusador, el asesino? Creo que no, ¿no? Entendemos que nacemos en un estado de bondad y que nuestra historia de vida va formando un carácter, una personalidad que nos lleva por caminos misteriosos. ¿Lo vemos? Bien. Y en esa búsqueda de ser querido y aceptado, ¿qué hace un niño y una niña? Prueba y error, como cualquier organismo vivo, para aprender. Pruebo, me trae más aceptación y más cariño, o menos aceptación, menos cariño. Ok, entonces me adapto. Pruebo, error y me voy adaptando a mi conducta. Fíjense que dejo muchos temas anteriores a esto, por una cuestión de tiempo aquí, que tienen que ver con la epigenética, ¿ok? Que tienen que ver con traumas dentro de la gestación, dentro de los 9 meses de gestación, partos traumáticos. Lo estoy dejando porque necesito agarrar de aquí para adelante porque no me da el tiempo. Pero hay otros muchos factores que sí van a modificar, ¿sí? Yo estoy tomando un parto normal con una gestación normal de 2 padres que se quisieron y lo buscaron, ¿ok? Normal. Luego, por supuesto, previo a eso hay un montón de otros factores que modifican la formación del carácter. Pero parto de una base estándar, por decirlo de alguna manera, o sana, si se quiere. Entonces, ese niño, esa niña nace, ese organismo vivo interactúa con el entorno y busca instintivamente pertenencia, amor, protección, y esto se traduce en que ser querido y aceptado. Va adaptando su conducta, va viendo si le sonríen más, si le sonríen menos, si lo aprueban, si lo desaprueban, papá, mamá, y entonces se va adaptando y esa adaptación crónica al entorno va formando un rasgo de personalidad. Yo cuando era chiquito, si yo iba y le mostraba un dibujo bonito a mamá, me decía, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Le mostraba una payasada que hacían y me veían. Ahora, cuando me caía, me lastimaba o me enfermaba, ahí toda la familia estaba detrás mío. Ah, recibía más atención, me sentía más querido, me traían tecito a la cama, ¿no? Y entonces en eso el niño o la niña aprendió de un modo un poco neurótico a llamar la atención, si se quiere, ¿no? Desde ese lugar.
desde lastimarse más, desde ser un poquito más penoso, más víctima. Completamente inconsciente, esto es una adaptación inconsciente, no están en posición de elegir conscientemente. Eso lo hacemos de grande cuando vamos a terapia y nos damos cuenta de todas estas cosas. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Perfecto. Preguntas levantadas de mano. Por ahí abajo tienen un icono que pueden levantar la mano. También podríamos expresar esto mismo como la herida original, ¿no? La herida original, y cómo la adaptación también trae un estilo de personalidad. Podríamos decir lo mismo, ¿ok? Porque la herida original es hablar de cuando no fui aceptado y querido. Es como verlo desde el lado opuesto a esto, desde el otro lado de la moneda. Pero es hablar de lo mismo, ¿sí? En definitiva, nos adaptamos para seguir adelante, para no quedarnos en la herida estancados. Y entonces vamos a entrar en el tipo de personalidad 1. El eneagrama tiene a los 9 arquetipos personificados con número, y no porque podrían haber sido letras, no porque esto sea una técnica adivinatoria ni numerología. La gente a veces cree que tiene que ver con, ¿no?, con un horóscopo. No, no, nada que ver. Simplemente son tipologías, tipo 1, tipo 2, tipo 3. También le podríamos decir tipo perfeccionista, tipo conquistador, tipo, ¿no? Como también los arquetipos junguianos tienen su nombre. Pero bueno, acá son números. Y entonces el tipo 1 es este niño, esta niña, que por ahí se desarrolla en un ambiente de cierta rigidez moral, ¿no? Cierta exigencia moral, de hacer lo correcto. Padres que son poco flexibles muchas veces, que creen que hacen lo mejor por sus hijos, por supuesto, como todo padre que intenta hacer lo mejor, y que baja mucho el dedito, ¿no? El dedito acusador. Y entonces te bajo muchas reglas de lo que está bien y lo que está mal. Y el niño empieza a percibir que tiene que actuar dentro del rango de lo que está bien, porque lo que está mal es incorrecto, y le trae como mucha vergüenza o inadecuación. Eso da un estilo de niño un poco perfeccionista, un poco como un pequeño adulto apretadito, un niño apretadito, un niño que es hipercontrolado, bastante, se podría decir, bastante responsable. Como digo, yo digo que son como pequeños adultos. ¿Vieron cuando ven esos niños que son muy correctos, ¿no? O sea, pequeños adultos. Poco espontáneo, poco ruidoso, poco sucio, ¿no? Más bien limpio, pulcro, ordenado, correcto. No se frustra mucho ante el error, ¿no? Quiere hacer todo bien. Pero no es la exigencia de sobresalir, ¿eh? Es la exigencia de hacer las cosas correctamente. Lo aclaro porque hay otro tipo de personalidad que tiene más que ver con el éxito, la competencia. Este no es eso. Esto es ser el niño bueno, pero sin el tinte romántico, bueno por correcto. Y el mecanismo de defensa que suele predominar en estos niños es un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva. La formación reactiva se manifiesta como comportamiento, actitud o hábito que marcha en la dirección opuesta a la de un deseo reprimido. Es decir, tengo muchas ganas de gritar y de enojarme contigo, y en lugar de eso lo aprieto, me quedo duro y en sí lo guardo en el cuerpo y hago lo opuesto, me bloqueo. No lo exteriorizo. ¿Por qué? Porque no es correcto. Simplemente. Tal vez había poca manifestación de lo espontáneo en ese núcleo familiar. Y no diga, no conteste, no exprese. ¿Y entonces qué hago con mis emociones? Cuando estoy frustrado, cuando estoy enojado, ¿no? Sería la pregunta. Se tragan, se reprimen. O formación reactiva. Hago lo contrario, trato de ser mejor. En el caso del niño eneatipo 1,
la función que cumple es de reprimir impulsos y deseos espontáneos, los típicos deseos de rebeldía o transgresión, las emociones consideradas como incorrectas, moralmente incorrectas, suelen ser familias con altos estándares morales, poca transgresión, poca trampa, ninguna tal vez, y los transforma en un comportamiento hipercontrolado y debeísta. ¿Qué es esta palabra debeísta? Son niños que tienen estructuras de personalidad muy rígidas, muy estructurados, donde hay mucho debeísmo, generalmente de adulto, a este tipo de eneatipo perfeccionista y autoexigente. Uno le pregunta qué va primero, el deber o el placer, y rápidamente, sin pensarlo, contesta el deber. Y es que han tragado mucho mandato y así andan por la vida, ¿no? Rigiéndose por todo como debería ser. Y no tanto como es, hay poca aceptación de lo que es mucho como deberían ser las cosas, ¿no? Muy del dedito, muy del juez. Crítico, autocrítico, exigente hacia los demás, bien autoexigentes, moralista, un poco de sermón hacia los demás, enojados con lo imperfecto que es el mundo. ¿Alguno o alguna de aquí le resonó o se acuerda de alguien así un poco perfeccionista que conozca, como para interactuar un poquito? Ahí me gustan las manitos. Bien. Por supuesto que ninguno de estos tipos es mejor o peor, ¿sí? Vamos a entender eso, primero que nada, antes de seguir con el próximo. Porque si alguien dice, ah, qué suerte que yo tengo este, no. Como decía mi maestra de Gestalt, dice, no, no. Cualquiera de estas limitaciones de personalidad, todas son una cagada, perdonen la palabra, no, no es que hay una mejor. Todas nos limitan, nos hacen repetir patrones automáticos, nos hacen chocar con la misma piedra. O sea, cada una tiene un matiz diferente, pero todas nos van a llevar por un lugar de limitación, no de expansión. Bien. Este es el mecanismo de defensa de la formación reactiva y cómo funciona en este tipo de niño hipercontrolado, pequeño adulto, perfeccionista. ¿Alguna preguntita hasta acá? Sí, Fabri, yo tengo una. Los Cata. niños, los niños van probándose en las distintas personalidades o la empiezan a formar como desde el comienzo. ¿Cómo funciona? Es muy buena pregunta. Un niño no viene con la personalidad grabada, ¿ok? El carácter es un constructo del entorno, de la interacción con el entorno y de la educación y los padres y la familia que le tocó. ¿Bien? Sin embargo, hay una tendencia a percibir el mundo de una forma que tiene que ver con el temperamento, con lo orgánico. ¿Qué te quiero decir con esto, Cata? Ponte. Si yo en los primeros días de vida tuve un falso cruz, un problema respiratorio, estuve cerca de la muerte, es probable que mi nacimiento y llegar a este entorno perciba ese bebé, el entorno como un lugar amenazante. Entonces es probable desde el temperamento que mi carácter sea un poco más inseguro o miedoso, percibiendo el entorno como un lugar amenazante. Eso me va a llevar, ¿no?, a tener más miedo, por ejemplo, en la vida y ser un poquito más inseguro. Entonces, podríamos decir que es la interacción entre un poquito lo que heredamos desde el temperamento, la epigenética, la gestación y el que cree en las constelaciones de nuestro árbol genealógico, y otro poquito la formación del carácter y lo histórico. Si nos quedamos desde lo técnico-científico, es formación del carácter desde lo traumático hasta nuestra historia de vida y de educación. ¿Estás ahí, Cata? Se puso a hablar. Bueno, les contesté a todas No, te estoy entonces. escuchando, te estoy Ok, escuchando. Es que ok, es bueno, uno de mis hijos. cosas que pasan. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Seguimos al tipo 2. Aquí tenemos, ¿no?, la princesita de mamá, el príncipe de papá, para ponerlos como también en un título. Y tenemos estos niños, estas niñas que son, vamos con esta que es más linda, estos niños, estas niñas que son como muy seductores, el de caída de ojo, conquistadores desde chiquitos. Puede haber ahí un tema de complejo de Edipo, medio a medio de desarrollar o medio inconcluso.
a veces es el varoncito que de algún modo, en un trastorno de lugar, como se llama desde la mirada sistémica, creyó o acuñó la fantasía de que estaba a la altura del padre respecto a la madre, ¿no? O esta niña que por el contrario en algún modo acuñó la fantasía de que estaba a la altura de la madre respecto a la relación con el padre. Entonces la juegan como de el varoncito de la casa, ¿no? O la princesa de papá que me quiere más a mí que a mamá, ¿no? Un poquito en este tema de conquista, seducción. Son niños, son niñas muy encantadores, muy besuqueros, amorosos. El amor está sobredimensionado, todo es amor, es romántico. Por supuesto, muy ayudadores, ¿no? La segunda mamá de la casa, o el niño que es el varón de la casa y también ayuda a mamá. Entonces, y lo que puede haber pasado en este tipo de infancia es privilegios, ¿no? Como esto a veces, vieron a veces cuando los padres validamos más lo de nuestro niño frente a nuestra pareja, ¿no? Como esto de que el niño acuña esa fantasía, yo estoy a la altura del otro, ¿no? El del de sexo contrario. Y entonces ahí se produce un pequeño trastorno, pareciera que se queda ahí un complejo de Edipo, y en definitiva puede también que haya el tipo de frustración amorosa. Yo era la princesa de papá y de pronto crecí y él no me quiso más tener en la falda, ¿no? En esto de cuando entra entre el erotismo, no sexualizado, por supuesto que es un erotismo sensual del niño, con la sexualidad adulta que incomoda a muchos adultos. Entonces de pronto hay como un rechazo. Y entonces en esa frustración temprana del niño o de la niña surge este tipo de personalidad que va a tener todo el tiempo una especie de comportamiento histérico respecto a las relaciones y al amor. ¿Ok? Un poquito más caprichoso, centro de atracción, el que actúa en los actos del colegio, el que quiere ganarse el amor y el cariño de todos, muy ayudadores, a veces invasivos de grandes, ¿no? Esa amiga, ese amigo que te están muy arriba, ¿no? Y bueno, muchas veces el mecanismo de defensa que está debajo es la represión. En esto de ser grande, amoroso y dar a todos, hay una falsa abundancia, que es lo particular de este tipo de personalidad. Y el mecanismo de la represión que van a desarrollar por sobre otros mecanismos mantiene alejados de su propia conciencia al niño y a la niña ciertos pensamientos, deseos o sentimientos que son considerados como desagradables o amenazantes. Imagínense un amoroso que quiere mostrarse hermoso, pleno, lleno, abundante. Este es el polo de la abundancia. Y que tiene mucha ayuda y mucho para dar, un dador, ¿no? Imagínense qué puede ser que reprima en ellos. ¿Qué se les ocurre que reprime el mecanismo de defensa en niños así? Sus necesidades. Exactamente. Empieza a haber poco contacto con el pedir, con el necesitar, con el polo de la carencia. Y entonces por ahí son personas, y esto a veces, muchas veces se ve en muchas mujeres, ¿no? Como ese instinto maternal que las lleva a estar preparadas para dar. También muchas veces en estas mujeres que se pasan en el dar y les cuesta el recibir. Esto es típico de este tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque lo que está reprimido es la carencia, la necesidad, el pedir, ¿no? El tomar, el permitirme la ayuda, el reconocer mi límite de que no puedo. ¿No? Y en el caso de los niños o las niñas 2, desconectan al niño de sus pensamientos y emociones indeseados, que es la necesidad, la carencia. En esto del complejo de Edipo no resuelto, los impulsos eróticos hacia el progenitor, hacia alguno de los progenitores, porque a veces no necesariamente es del sexo opuesto, e interrupciones en el contacto del amor, frustraciones amorosas. Mamá y papá y yo éramos un trío hermoso, yo era la princesa de papá o yo era el príncipe de mamá y de pronto se separaron. Y dejé de tenerlo a papá y entendí que papá ya no le importaba yo y encima papá se consiguió otra mujer, entonces yo ya no era la princesa elegida de papá, ¿entienden?
como en un pensamiento inconsciente, como en una percepción, y hay como una frustración amorosa. Y entonces ese mecanismo va también a mantener alejado, reprimir un poquito esa frustración amorosa, esa carencia de amor, para mostrarme como que yo lo tengo todo. Y para poder sostener una autoimagen de abundante y autosuficiente. No necesito nada de nadie, papá ya me fracasó, se fue con otra, nos dejó a mamá y a mí, y entonces ahora no voy a necesitar nada de nadie. Bien, voy a ser yo el que tiene todo para dar. Esto digo el ejemplo en femenino, pero claramente también funciona en masculino, es lo mismo. Papá se fue y de pronto yo fui el rey de la casa, y mamá decía, ay, tú eres mi príncipe. Claro, me empecé a sentir como la pareja de mamá. Pero un día me cayó la ficha de que no, porque mamá tuvo un novio después de separada, y entonces ya me di cuenta que este tipo, ¿quién es? ¿No? O sea, lo van viendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que no tengo es buena relación con esa frustración amorosa, ¿no? Y entonces a veces este tipo de personalidad mira un poquito como desde arriba de la montaña, ¿no? En esto de ser tan dadores, como que todos son receptores. Yo soy el que tengo, los demás son los que necesitan, pero cuando yo necesito no lo puedo manifestar, no lo puedo tomar, no me puedo conectar con eso, es debilidad. ¿Mm? Y ahí el mecanismo de represión lo mantiene alejado. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Tenemos el arquetipo 3, tiene que ver con estos niños que por ahí caen en un entorno en donde son profesionales muy exitosos, o una familia muy exitosa, mucha posición social. Este eneatipo es el típico hijo de ricachón, por ponerlo de una manera, arquetípicamente. Un entorno de mucha elegancia, ¿no? Y mucho ostentar. El éxito, en el anterior les dije que el amor estaba sobrevalorado. En el primero, la perfección está sobrevalorada, lo correcto. En el segundo, el amor está sobrevalorado. Y en este tercero, el éxito está sobrevalorado. Mamá, una gran profesional, papá, un gran profesional, todos familias de profesionales, y yo como nene o nena quiero ser actor. Y me miran así como, ¿cómo? ¿No vas a ser médico como tu madre o abogado como tu padre? No, actor. No, de actor te vas a morir de hambre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Y si no, si vas a ser actor, mínimo hasta Hollywood. Nada de actor de barrio. ¿No? Entonces, familias en donde el estatus social y la imagen que dan es muy importante. Entonces van a ser niños que se van a exigir por calzar en un molde de éxito, y entonces pasan a ser niños muy competitivos, niños por lo general sobresalientes, se esfuerzan por ser sobresalientes, y el día de mañana va a dar un perfil de hombre o de mujer que está muy puesto en la autoimagen, ¿no? En cuidar su imagen, en usar cosas de marca, en ascender socioeconómicamente hacia arriba, trepar, escalar, ¿no? Conseguir estatus de lugar, corredor de bolsa. ¿Lo ven? Muy puesto en lo material, en el éxito material. De niños traen trofeos, sobresalen, son buenos en todo lo que hacen, camaleónicos, es decir, si empiezan actividad van a elegir el mejor traje, la mejor indumentaria para esa actividad. En definitiva, niños que van a buscar el aplauso. El anterior buscaba ser querido, ¿no? Amor en todos lados. No, este quiere sobresalir. Yo quiero que me aplauda, que digan, qué bueno que sos en lo que haces. El mejor profesional, el mejor abogado del barrio, del pueblo, de la ciudad. ¿No? Políticos también hay acá, empresarios, entra mucho este tipo de personalidad. Y básicamente el mecanismo de defensa que más utiliza este tipo de persona es la identificación. Proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este, pudiendo determinar aspectos de la personalidad. La identificación básicamente era ese niño que quería ser músico o actor y vio la reprobación en sus padres, como no, la mala mirada desde ahí, porque venía de un linaje de abogados y un linaje de médicos, que el tatarabuelo ya era abogado y la tatarabuela era médica, o viceversa, y de pronto dijo, bueno,
escondo mis sueños de la guitarrita, ¿no? O del ballet y me pongo a estudiar abogacía, me identifico con esa imagen de exitoso, me identifico con ese traje, con ese rol, y por eso es que muchas veces son camaleónicos este tipo de personalidad. Y en el niño o la niña, la identificación es minimizar el riesgo a no ser aceptado en ese núcleo familiar, ¿no? Cayó un artista justo en una familia, como digo, de pragmáticos exitosos. Maximiza la adaptabilidad al entorno para recibir mayor reconocimiento, que lo toman como amor. Acuérdense que en este tipo de familia el amor es como una especie de reconocimiento, ¿no? Y por eso es que luego salen a la vida en la búsqueda de ese reconocimiento. Le permite adoptar a la persona la personalidad esperada por sus progenitores, en definitiva encajar en el molde, y ponen en este molde su identidad de ser. Yo soy el gerente de Coca-Cola. Y soy el gerente de Coca-Cola y ando, ¿no?, por la vida como gerente de Coca-Cola, ¿no? Y este tipo de personalidad, ¿cuándo cae al consultorio de terapia? ¿Qué se les ocurre? Cuando lo echan de Coca-Cola. Si no, no. Solo está ahí workaholic, trabajando para generar más, para crecer más. ¿Okay? Pero claro, me echaron de Coca-Cola y ¿quién soy? Si yo era el gerente de Coca-Cola. Está mucho puesto, la identificación es un mecanismo que lleva a poner la esidad, el sentido de ser, en un rol, en un cargo, en un atributo, ¿no? Y no tanto ser por lo que soy, y esto es mi trabajo, ¿no? Y entonces muchos tenemos una buena relación con el trabajo. Igual en algunas sociedades más y en algunas sociedades menos. ¿En qué sociedad se creen que este mecanismo es más pesado, ¿no? Esto de identificarse con un logro, con un éxito, con un título, con una profesión. ¿Qué se les ocurre? A ver, como sociedad en general. ¿Estados Unidos? Estados Unidos es muy 3, Chile también, Paulette. Chile, sí, Chile Ujú. también. En Estados Unidos tienes 2 clases. Atento. Con esto va con respeto y humildad, ¿sí? Estamos generalizando lo que no se hace, pero solo por tomar una mirada general, podríamos decir que en Estados Unidos tienes 2 clases. Tienes el lobo de Wall Street, éxito, generar dinero, ¿no? Comodidad, y tienes los Homero Simpson, que también vienen allí, ¿ok? Tenés mucho 3 y mucho 9. Los Homero Simpson son más en la comodidad, más como, ¿no?, como lo popular, y el otro, el exitoso, el que busca estatus, generar. Sí, mucho en la identificación. Por eso es que muchas veces han visto en películas hollywoodenses, o si hay aquí alguien que vive en Estados Unidos, cómo muchas veces incluso postergan su vida afectiva. ¿Por qué? Por sacar la carrera. Fíjense, ¿no? O sea, digo, tal vez acá si somos muchos latinos, digo, postergar el amor por la carrera, no sé cuántos, cuántos de aquí diríamos, yo postergo el amor por la carrera, el amor, ¿eh? El amor, llegó el amor. Estoy enamorado, romántico, enamorada, pasándola bien, con un compañero, una compañera, y voy a postergar eso y le voy a decir, no, mira, será en otra parte de la vida, ahora tengo que sacar mi carrera. ¿Mm? Pero pasa. Eso es mucho mecanismo de identificación. Cuando estoy muy identificado en el rol o en lo que soy a través de un logro más de la vida. Y uno puede identificarse con el rol de padre o madre, ojo, ¿eh? También, fuertemente, ¿no? ¿Vieron cuando un padre o una madre se identifican tanto en ese rol que abandonan los cuidados de la pareja? ¿Lo han visto? Me siento tan padre, madre y tan abocado a los niños que el cuidado de la pareja y nuestra relación de pareja empieza como a pasarme a segundo plano. También es una identificación con un rol. Este es el mecanismo. Bueno, hablé del 1, del 2 y del 3. Un espacio para preguntas porque si no me siento como con poquita interacción. ¿Algo? ¿Alguien que quiere decir algo? Cuando sentimos que tenemos un poquito de todas o que nuestros hijos tienen un poquito de Sí, todos. sí. Hasta cierta edad, Cata, los chicos prueban de todo, porque como dije, están en formación.
Luego de los 7, 8 años, incluso puede variar hasta los 23, pero de luego de los 7, 8 años ya empieza a ver como un patrón fundamental. ¿Okay? Vuelvo a repetir, los mecanismos estos de defensa todos los usamos. Todos introyectamos, todos reprimimos, todo, algo de, ¿no? Lo que pasa es que en la ecualización estoy dando el que más sobresale para este tipo de personalidad. ¿Okay? Como el Messi del equipo, como diríamos en Argentina, ¿no? Hay 11 jugadores, pero Messi es uno. Okay. Los 11 juegan, metemos goles que atrás hacia los lados de los 11, pero hay un Messi. Bueno, este es el Messi el que estoy dando. Muy bien. Bueno, el 4 es un niño que tal vez no la pasó muy bien en su infancia, un poco de abandono, un poco de humillación, un poco de rechazo puede haber aquí. En algún punto el entorno puede haber sido muy depresivo o la madre puede haber estado en una situación muy inestable psicológicamente al momento de darle el pecho, por ejemplo, ¿no? Entonces ese bebé empieza a percibir un malestar ambiental que va a introyectar en esto de que no puede todavía distinguirse con su madre, el malestar psicológico, el estrés, consumo de drogas, hay 100.000 casos, ¿no? O violencia doméstica. Como no puede despegarse de su madre, todavía no entiende que es un ser aparte, lo va a introyectar como propio. Y entonces la tendencia de este niño va a ser a victimizarse, a entrar en el lugar de la víctima. Cuando les di el ejemplo del niño que se golpeaba, se caía, se enfermaba, dolor de panza, dolor de cabeza crónico, es este tipo de personalidad, donde recibía más amor, cuidado y cariño, a veces por este tipo de circunstancias. Otras veces el entorno era muy tóxico. Y entonces tal vez víctima de abuso, víctima de violencia, ¿no? Y entonces queda un sentido de valoración tocado, dañado, un sentido de autoestima empobrecido y una necesidad de depender del entorno, porque yo no soy capaz de hacerlo o hacerlo sola, ¿no? Así como les dije que el 2 tenía un sentido de falsa abundancia, este tiene un sentido de carencia. Para mí, que entiendo que la personalidad es algo que uno puede trabajar, es una falsa carencia, porque son grandes artistas, por ejemplo. Acá grandes artistas, bohemios, pintores, escultores, que ustedes ven esas vidas tan alocadas, entran también aquí. Y uno diría, pero son muy abundantes, porque su arte es hermosa, pero tal vez internamente se sienten muy carentes. Es una sensación, ¿no? Tiene que ver con en qué polo nos quedamos. Todos somos abundantes y carentes al mismo tiempo. Tenemos abundancias de algunas cosas y tenemos carencias de otras. Sin embargo, a veces nuestra personalidad pone en luz nuestras abundancias, pero esconde nuestras carencias. Y hasta yo mismo me peleo con mis carencias. Entonces no puedo pedir. Pero por el contrario, puedo abrojarme al polo de la carencia y sentirme muy poca cosa y escondo mis abundancias. Y entonces cuando me dan y me dicen qué lindo que eres, no me lo creo, ¿no? Si yo no soy, casi que no sirvo para nada. ¿Okay? No puedo tomar eso. Sin embargo, reclamo y me quejo y pido, ¿no? Y muchas veces me pongo en ese lugar de víctima. Todo esto es mecanismo inconsciente. ¿Okay? Nadie elige pasar por esto. Entonces son niños un poquito más, con una energía más caída, más melancólicos, más nostálgicos, un poquito más de lágrima suelta, más frágiles, sentimentales, por supuesto, emocionales. ¿Bien? A veces son víctimas de bullying. Y el mecanismo de defensa es la introyección. Cabe aclarar que es una introyección negativa, es como que captan lo negativo y se lo mandan para adentro, lo tragan como propio. Es el mecanismo mediante el cual incorporamos dentro de nosotros patrones y modos de actuar y de pensar que no son verdaderamente nuestros. Durante la infancia es un mecanismo de aprendizaje que indiscriminadamente lleva a la neurosis. Es decir, de niños, de niñas, esta esponjita que somos todo el tiempo es introyectora. Todo el tiempo estamos aprendiendo del entorno. Sin embargo, en este tipo de personalidad tiene una mirada sesgada hacia lo negativo.
y entonces traga mucho de lo negativo del entorno. Y entonces tal vez justo se da el caso de que mamá o papá eran un poco agresivos, un poco violentos, un poco denigrantes, y el niño se va tragando esa película, de que es un bobo, un tonto, un maricón o lo que sea. Acá puse una viñeta de Mafalda que me dio mucha gracia. Esto de tragarnos los discursos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tragado los discursos de mamá y papá y de grande después los tuvimos que poner a prueba, ¿no? Bueno, seguimos. La introyección en el tipo de personalidad 4 prolonga la dependencia al entorno. Claro, me creo frágil, indefenso y necesitado, en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, evitando atravesar la incertidumbre, la angustia del autoapoyo, de valerme por mí mismo, por mí misma, y de la separación o corte con la figura de apego. Y en definitiva termina siendo una dependencia tóxica. De grandes, también siguen siendo un poquito dependientes de su familia, de su entorno, y cómo a través de generar lástima, de ser sufrientes. Acá entran los sufrientes, los sufridores. ¿Mm? Y entonces el entorno los va ayudando y esto reafirma el patrón neurótico de no puedo solo, no me puedo valer solo. Entonces en estos niños se trabaja mucho generar el autoapoyo, trabajamos mucho a nivel sistémico familiar para ver cuáles son, ¿no?, las introyecciones negativas que están mandando. Por ahí algún padre violento, verbalmente, a veces es un abuso psicológico, ¿no? Si todo el tiempo te digo que sos maricón, en algún momento te vas a creer que sos un maricón. Doy este ejemplo porque casualmente esta semana atendía a un niñito, no un niñito, ya un adulto, que de niñito le decían maricón, y él desarrolló su homosexualidad, cumplió con lo que le decían los padres. Ahora, si es el huevo o la gallina, si fue eso o lo otro, no sé, pero se da la conexión de esto, ¿no? También de este tipo de personalidad, muy introyectora, muy... ¿no? Muy bien. Y llegamos al tipo 5. El tipo 5 es el típico niño o niña que le dicen nerd, ¿no? El intelectual. Intelectual, un poco aislado, frío, ratoncito de biblioteca, muy metido en los libros, de poca interacción emocional, con un tono monocorde, pocas palabras. Hijo, ¿quieres comer? No, madre, gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? ¿No quieres jugar algo? Está bien, déjame, estoy leyendo. ¿No? Así. Pareciera que emocionalmente están como aislados. Muchas veces este tipo de personalidad se origina o en orfanatos, ¿no?, donde han tenido poco contacto con lo emocional, o por el contrario, cuando uno de los padres es muy invasivo. Es tan invasivo que el niño se retira hacia adentro, se retira hacia su mente. Un padre, una madre muy avasallador, le entra cuando está en el baño, ¿no?, le controla las cosas. Asfixiante, cuando de grande dicen, yo sentía que mi mamá era tan asfixiante, ¿no? Y tú lo ves ahí retirado emocionalmente, como aislado, el mecanismo es como una escisión, como si adentro no mostraran ninguna emoción. Y entonces se han recluido, como el niño no puede abrir la puerta e irse de la casa, se han recluido en su intelecto, en sus libros, en su lectura, en su pensar, en su imaginación, pero no lo llevan al cuerpo, ¿okay? No son activos ni muy sociales, por el contrario, parecen bastante solitarios. Tampoco de andarse trepando ni arriesgando, no, a mí déjame aquí con mi libro, con mi lectura, o con mi juego unitario, o de poquitas personas, nada de exposición, nada de subirme a un teatro, no. ¿Mm? A veces parecen incluso personas frías y muy calculadoras y analistas. ¿Mm? Inspectores, como un búho, ¿no?, que todo lo analiza, como apartado. Son los buitos. Y el mecanismo justamente es el de aislamiento.
Es el mecanismo por el cual un pensamiento, sentimiento o comportamiento se aísla de los demás, de modo que se desconecta de otros. Esto de desconectarse de las emociones, de desconectarse del otro, mucho como con una especie de desapego patológico. ¿Eh? Personas que cuando entran en pareja, me acuerdo de uno que es un caso muy típico que era que él empezó como de novio, de novia, y de pronto viene al consultorio y dice, y ella dejó su cepillo de dientes en mi baño. Era como una invasión, ¿no? Él vivía solo, con todos sus libros, sus cosas, y de pronto ella le deja el cepillo de dientes, como, ¿qué me querrá decir, no? Y todo el análisis de eso, si va a entrar en su casa, si está tomando como posesión y lugares, ¿no? Como sentirse ahí. Y este aislamiento, la función en el eneatipo 5 es mantener en umbrales tolerables y autorregula la tensión interna que se produce entre la necesidad de contacto, en el fondo hay una necesidad de vincularse, por supuesto, con el entorno en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades versus la sensación de amenaza y desagrado que esto conlleva. Por ejemplo, quiero vincularme, pero mamá es tan asfixiante que por el contrario, es como, se junta la necesidad de vincularse con la necesidad de alejarse. Es este movimiento, ¿no? Y entonces en algún punto eso, tac, se corta. Entonces queda como una necesidad de vincularse para adentro y el desapego hacia afuera. Se dice que la personalidad internamente es esquizoide, no por esquizofrénico, que eso sería como la patología, sino esquizoide porque está todo compartimentado, como si tuviera en su mente cajitas en donde aísla conceptos, sentimientos, ¿no? Y está todo como desconectado internamente. Y muy sobreanalizado. Es probable que si tienen un conflicto no te van a gritar, se van a sacar, no, más vale te van a venir con un análisis. Mira que cuando tú dijiste esto, yo creo que has cometido un error que no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pareciera que no hay emoción ni siquiera para enojarse. ¿Mm? Sin embargo, para adentro, por supuesto, son hipersensibles, que eso es lo que ocultan, lo que aíslan de esa máscara social. Y llegamos al tipo 6, el clásico miedoso. Yo digo que cuando trabajo en el consultorio, los niños chiquitos tienen 5 emociones básicas. Esto se ha estudiado bastante, que tiene que ver con el polo del miedo y la ira, o el polo pasivo y activo. ¿Okay? La ira no por el enojo, sino por el instinto del cazador. Estos son instintos muy básicos del cerebro reptiliano y tiene que ver con la huida, el miedo como la huida ante el peligro, ante la amenaza, y el cazador como la parte activa, agresiva, la que va a la búsqueda. Y luego tenemos 2 ejes más, que es el agrado y el desagrado, y luego la serenidad. Cuando son muy chiquitos uno puede ver si pasa entre estos lugares, ¿no? Agrado, desagrado, retirada, adelantarse en este polo de la ira o más activo, y luego la serenidad. Este eneatipo 6 es el que más ha sentido el entorno como un lugar amenazante. Y ha empezado como a convivir más con una sensación de miedo, miedo al reto, miedo al castigo, miedo a perder la vida, miedo a la muerte, miedo a la noche, miedo, miedo, miedo. Ustedes van a ver que empieza el miedo a teñir muchas áreas de su vida. Miedo a exponerme, miedo a que me vaya mal, miedo a que algo malo pase, miedo a que mamá y mi papá se mueran. ¿Mm? Pero no uno, empieza como a teñir muchas cosas. Es el ejemplo que yo les di, por ejemplo, de este niño, esta niña que en los primeros 10 días había tenido un ataque de asma y casi muere, y lo internaron en el hospital, lo alejaron y todo, y orgánicamente empezó a acompañarlo como esta idea inconsciente del mundo es un lugar amenazante. Y yo me tengo que cuidar y preservar. Entonces van a ser muy inseguros, dubitativos, ¿Mm? Van a tener una tendencia a analizar mucho los riesgos, analistas de riesgos, ¿ok? A sopesar mucho, a dar muchas vueltas para pasar a la acción, porque necesito analizar todos los escenarios catastróficos de lo que podría pasar.
de grandes voy a salir, ay, vi una nube, mejor vuelvo, busco el paraguas, vuelvo a salir, ay, vi otra nube, mejor una chaqueta, salgo, ay, me parece se me quedó el gas abierto, vuelvo a entrar, me fijo el gas, no, está cerrado, salgo, ay, no sé si eché llave, me fijo bien la puerta, pero me parece que me quedó la luz prendida, entro, me fijo la luz prendida. Tienen como, ¿no? Como, y están mucho en la ansiedad. Muchas veces genera este tipo de personalidad mucha ansiedad, porque claro, estar todo el tiempo alerta ante cualquier amenaza o ante que algo pueda pasar mal, ¿no? Lleva como un estado de hipervigilancia. ¿Bien? Y entonces, cuando lo que me acompaña, y esto es uno de los mecanismos más complejos de entender muchas veces, cuando lo que me acompaña es el miedo a los peligros de afuera, ¿bien? Y percibo que todo es peligroso afuera, todo es amenazante, también mis propios impulsos destructivos, agresivos, que es el polo contrario al miedo, agresivos pasan a ser un peligro para mí mismo, por el posible castigo, ¿no? Y entonces también empiezo a mandar en sombra mis propias partes agresivas, mis propias amenazas. Y entonces desarrollan un mecanismo que es el de la proyección. Estos tipos de personalidad son muy proyectivos, ponen todo lo desagradable afuera. La culpa está afuera, no es mi culpa. Difícil que se responsabilicen. Mecanismo que utilizamos para defendernos atribuyendo la responsabilidad de nuestros rasgos, sentimientos o conductas indeseadas, no aceptadas por nosotros, al otro, a la persona o al ambiente. Me hiciste hacer. Eso es una proyección, me hiciste hacer. Me hiciste sentir. El niño y la niña van corriendo por ahí y se golpean con una silla y una mesa y mala la silla, mala la mesa que me hizo golpear. Eso es una proyección. ¿No es? Uy, qué torpe, no me di cuenta o lo que sea. No, es mala la silla, mala la mesa. Muchas de esas abuelas que nos decían eso, ¿vieron? Uno se tropezaba y golpeaban la silla, mala la silla que hizo caer al nene, y la silla estanca. Muy bien. La persona culpa de lo que le pasa al otro, pensando que lo malo o lo que genera malestar viene del ambiente hacia uno mismo, en lugar de ver que la responsabilidad recae en él o ella y de que se trata de algo propio e interno. Me hiciste enojar. No, es mi propio enojo expresándose. En la función de los chicos 6, alivia la tensión interna entre sus impulsos y deseos naturales y el comportamiento exigido. Acá también hay mucha exigencia. ¿Ok? Hay mucha exigencia de seguir las reglas, no como el uno de ser perfecto. Esta exigencia de seguir las reglas, haz lo que papá dice porque si no viene el castigo. Y eso incrementa el miedo. Entonces proyectarán al exterior sus aspectos rechazados, los negados, lo inadecuado, acusando o culpabilizando a los demás por hacerlos sentir así o por hacerlos actuar así, evitando responsabilizarse de sus propios actos, impulsos o sentimientos, por ejemplo, de culpa. También no se responsabilizan de sus necesidades o características que son consideradas negativas o que transgreden las normas, el molde del entorno. Entonces, cualquier transgresión está fuera. En definitiva, los malos son los otros, no yo. Y en definitiva, si yo me enojo o reacciono mal es porque, bueno, el entorno me hizo ser así. Estos niños se frustran mucho ante sentir culpa. Hay que trabajar mucho el tema de la culpa, porque obviamente también se van a equivocar, van a tener deseos inadecuados, como todo niño, en su espontaneidad, ¿no? Y en esto de proyectar les cuesta mucho responsabilizarse y pedir disculpas simplemente. Porque el error es aberrante. No lo puedo tener yo, si los malos están afuera. Mis demonios los pongo afuera, los proyecto.
mis partes no trabajadas, no integradas en la personalidad. Las parejas, pónganle, que son muy proyectivas, son las que se echan la culpa continuamente y ninguno hace mea culpa. Siempre la culpa es del otro. Eso es un mecanismo de muchas parejas proyectivas. Poca responsabilidad y todo culpa del otro. Bueno, vimos 3 más y nos faltan 3. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo estamos de tiempo? No ahorita, vamos bien, ya vamos a terminar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Si quieran. Clarísimo todo, Fabri. Gracias, Paulette. Bien. A ver, voy a ampliar la pantalla para verlas. ¿Hay psicólogos, terapeutas, algo aquí en este grupo? ¿Pueden poner un emoticón, levantar la manito o algo? A ver si hay. ¿No? ¿No han entrado psicólogos, terapeutas? Ok. Ah, hay una manita. Indira. Hola, Indira. ¿Tienes cámara y audio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué tipo de Bueno, terapia, qué tipo de psicólogo? yo soy un psicólogo, yo soy una psicóloga holística. Ah, holística. Trabajo con familia y trabajo en todo lo que es la estimulación temprana en los niños, sobre todo basándome en el fortalecimiento del vínculo. Ok. ¿Y cómo estamos con estos mecanismos? Hay que educar mucho a los padres, sobre Ujú. todo en el lenguaje que utilizamos cuando nos relacionamos con los niños, porque suele ser un lenguaje muy desde la culpabilidad y desde el castigo. Ujú. Y Es, luego llegan, cuando ya llegan a la universidad, que es donde ya yo los veo más, son adolescentes que les cuesta más todo, pero más académicamente hay que trabajar mucho más, sobre todo en la autorregulación de esos mensajes que están ahí. Me gusta. Esa es una palabra muy importante que dijo Indira, la autorregulación. Todos estos tipos de mecanismos, si hay algo que interfieren en el organismo vivo, en el organismo que se está desarrollando, en su propia autorregulación. Son interferencias o interruptores de la propia autorregulación organísmica. Okay. Muchas Sí, gracias, Indira, por ese a la disparador. orden. Gracias. Cecilia, hola. Ay, hola, es que me da vergüenza. No hay problema. Pero ay, no sé cómo hacer para igual que me vean. Creo que el administrador te tiene que dar cámara o tú No, tienes igual, que poner acá. No cuando importa es igual. ¿Cómo terapeuta, estamos yo con era... esto? ¿Eh? ¿Cómo estamos con esto? No, muy bien. Preguntaste quién era terapeuta y entonces por eso levanté. Yo hago terapia bioenergética. Ok, bioenergética. Ah, la bioenergética de... De ¿Cómo se Lowen. llama? Ah, Lowen, sí. Muy bueno, muy bueno. Ahí está, así. Estamos bien entonces, porque también está alineado con este tipo de mirada también de Re, tipologías. sí, tal cual. Y Muy a mí bien. se me abre un montón de dudas si tiene algo que ver con la astrología también y por ahí. No, la verdad que no, o sea, hay mucha gente que intenta integrarlo, lo que pasa es que hay que integrar 9 en 12, Claro, sí, son sistemas distintos. Yo cuando digo, cuando un sistema funciona como la astrología o como un sistema funciona como este, no forzarlos, ¿no? También son completos, incluso estudiarlo en detalle y en profundidad ya lleva un montón, que meterle otro ya mete como más complejidad. tal Yo cual. digo, bueno, Ceci, muchas gracias, Gracias, entonces buenísimo, vamos gracias. alineados. No, quería ver si había algún psicoanalista freudiano que por ahí le pueda estar como eh, complicando la exposición o si tiene algo para aportar. Bueno, sigo entonces. Por supuesto, porque digamos, hay muchos mecanismos que Freud los veía levemente diferentes, la definición es la misma, pero eh, iba mucho a las etapas psicosexuales del niño. Bueno, seguimos con el eneatipo 7. El anterior era el típico dudoso, inseguro, miedoso. Aquí tenemos el típico payasín, chispeante,
el que de grande va a ser el síndrome de Peter Pan, ¿no? Esos niños que llaman la atención pero por graciosos, por alegres, positivos. Es como que pareciera que no les pasa nunca nada malo, ¿no? Y si les pasa, se autojustifican o buscan un justificativo para que todo darlo vuelta y ver la parte llena del vaso. A veces son niños que pueden venir o de entornos muy descontracturados o pueden venir de familias con mucha tristeza, por ejemplo, duelos muy crónicos o una enfermedad terminal o una enfermedad de un hermanito crónica, ¿no? Y entonces hay tanta tristeza en la casa que tal vez este niño, esta niña se dio cuenta que cuando hacía chistes, cuando se hacía el payaso, le sacaba por suerte una sonrisa a mamá o a papá. Y captó inconscientemente en esta mirada que percibimos todo, captó que eso le traía como más atención. Y entonces desde pequeños se hicieron payasitos. ¿Mm? Son los payasitos. Niños, niñas, payasitos. Todo el tiempo. No quieren destacar por logros, medallas. No, no, ellos quieren ser payasitos. Y ser mirados. Y reírse y disfrutar la vida. También pueden ser niños, niñas que le dieron el pecho hasta los 4 años. Y en esa conjunción de darle el pecho hasta los 4 o 5, 6 años o lo que sea, o resguardarse en el pecho materno, percibieron por el contrario, que la vida no era un lugar amenazante, sino dulce como la leche materna, y que siempre estaba el cobijo del pecho de mamá. Y entonces también percibieron el mundo o el entorno como un lugar para ser explorado, para disfrutar, para divertirse, para el placer. Y no tanto como un lugar amenazante que hay que luchar. Entonces, pequeños chispeantes, alegres, llamativos, coloridos. ¿No? Peter Pan. Pero claro, tiene un costo, ¿no? Porque todos tenemos alguna culpa, pueden ser un poquito mentirosillos estos niños, ¿no? En esto de zafar, digo yo, de escapar de la culpa, de escapar de los malos sentimientos. El costo que tiene ser siempre chispeante y positivo y ver, hay un pequeño costo o hay un costo que es dónde queda la tristeza, la culpa, la frustración. En algún lado hay que guardarla y la mandamos para el inconsciente, la mandamos para el sótano, ¿no? Va más por la superficie, más hedonista, saboreando la vida y los placeres. ¿Mm? Y entonces el mecanismo que desarrolla tener alejado de la conciencia esas cosas es el mecanismo de la justificación. La justificación permite, de cierta manera, la racionalización, lo llevo acá al coco, positiva de un acto comúnmente negativo. Por ejemplo, una persona insulta a alguien con comentarios ofensivos y la persona minimiza la ofensa justificándola como un acto basado en simplemente te estoy diciendo la verdad, ¿no? En el caso del niño y la niña, que van a usar el mecanismo de la justificación y autojustificación. Piensen que esto lleva a la indulgencia, a la autoindulgencia. ¿Ok? Entonces, puede ser que la trampa y la mentira entre un poquito en este tipo de niño, de niña, terminan siendo de grande ese típico vendedor de autos, ¿no? Que nos enrosca con muchas palabras. Acá hay mucha labia, mucha facilidad de enroscarte, de venderte el cuento a través de las palabras, ¿no? Y entonces la función en el tipo 7 mantiene alejados de la conciencia los sentimientos de culpa, frustración, la angustia, la tristeza, resultantes de un comportamiento discordante de la realidad presente y de los aspectos negativos propios o del entorno. Esto que les decía, si el entorno es de mucha tristeza, para desconectarme de esa tristeza aparece este mecanismo y salgo a divertirme, ¿no? Salgo a ser chispeante. Evita el responsabilizarse de sus actos en pos de su búsqueda de satisfacción. ¿Mm? Y entonces tal vez un poco la charlatanería, la mentira o la trampita son más tramposillos, ¿sabes? A veces de grandes un poquito más infieles también, ¿no? Les cuesta sentar cabeza porque por supuesto hay tanto para probar y el mundo es un lugar fantástico que nos ofrece tantas opciones que les gusta estar siempre innovando, siempre hacia adelante, siempre con proyectos nuevos,
viaje libre, cursos, diversión, noche, tragos. También puede haber consumo de drogas de grande o de alcohol. Y acá llegamos al eneatipo 8. Estos también pueden provenir, como les dije, del 4 y del 6, de entornos de mucha violencia doméstica, de mucha agresión, de abuso, de aplastamiento. La sensación de los chicos 8 es que ser avasallados, aplastados. Pero la diferencia con el niño o la niña que asume su lugar de víctima en el mundo es que el 8 sale a considerar el mundo como una jungla y que gana el más fuerte. Yo doy muchas veces este ejemplo, Paulette me lo habrá escuchado como 5 veces, pero bueno, ante un acto de violencia doméstica, es el niño o la niña que se para frente a su padre y le dice: tú a mamá no le pegas más. Imagínense la energía, ¿no? Ahí desde la bioenergética o la biodinámica, la energía que necesita un niño, una criatura, para hacer frente a su papá, que en definitiva en el fondo es un lugar amado, para pararlo frente a la agresión hacia mamá, que también es su otro amor, ¿no? Y oponerse a esa violencia. Entonces, son niños que desde niños aprendieron a ser luchadores en la vida. Y eso muchas veces los lleva a ser un poco violentos, agresivos, se van a ir de casa temprano. En la escuela tal vez son los bullers, ¿no? Los que ejercen la agresión y la violencia con otro. A la vez pueden ser muy protectores de niños más frágiles, ¿no? Este niño un poco bravucón y abusivo que siempre tiene un patiño más frágil que le hace la tarea, ¿no? Es su mejor amigo, a cual protege. Porque claro, en eso también hay un poco de proyección de su propia debilidad. Son niños que van a tener una mala relación con su debilidad, con mostrarse débiles en la vida, y siempre se van a notar fuertes, iracundos, agresivos, bravucones, plantados, rebeldes. No van a hacer caso, no me controles, no me impongas, yo acá doy las órdenes. Soy el jefe, desde chiquito soy el jefe. Y el mecanismo que hay ante tanta agresión o adversidad o un entorno violento, un entorno difícil, es un mecanismo conjugado, que en realidad son dos mecanismos que actúan juntos, e insensibilización. En los grandes es el mecanismo conjugado mediante el cual la persona evita o modula la baja las sensaciones desagradables que trae reconocer algún aspecto doloroso de la realidad externa o de la experiencia subjetiva. A veces no es tan violenta la realidad externa, pero el niño la está viviendo como muy violenta. Es decir, consiste en enfrentarse a los conflictos insensibilizando, como haciéndose una piel gruesa, una coraza, los sentimientos desagradables que estos producen o negando su relevancia, incluso su existencia. A mí me gusta pensar como una piel gruesa, ¿no? Como que nada me pasa, ¿no? Como que soy fuerte. Pero también esta coraza hace que también sean poco empáticos. Por ende, por eso es que a veces son medio agresivos, medio violentos, que no están. Esa coraza hace que no sientan hacia adentro, pero también hace que no puedan conectar con el sentir del otro. Y claro, en un entorno tan difícil que le tocó a un niño o una niña 8, la función de este mecanismo en el niño y la niña les permite la adaptación a la realidad que les toca vivir, manteniendo alejados de la conciencia los sentimientos de debilidad. Fíjense lo que está reprimido acá: debilidad, ternura, vulnerabilidad, y aumentan el umbral psicofísico para el registro del dolor en todas sus formas: el dolor emocional, el dolor físico. Son personas que registran, pueden cortarse, o sea, lastimarse y seguir adelante, ¿no? Tienen un umbral de dolor muy elevado, necesitan mucho dolor para recién registrar que están mal.
son fuertes, son duros. ¿Mm? Un porte así que uno que entra y es como, ¿no? Pesado, fuerte, bravucón. ¿Mm? Líderes están acá también muchas veces, sobre todo los líderes de la milicia, entra mucho milicia acá, militares. Y llegamos al tipo 9, que es el último, dimos toda la vueltita. Y este es el al revés, es el niño que se adaptó y se desconectó porque no prefería pasar transparente, no generar ningún tipo de sobrecarga en el entorno, ¿no? Yo digo muchas veces, uno los puede identificar como el gordito, gordita, bonachón. Esos niños bonachones, adaptables, no se quejan, no piden, no reclaman, están en automático, ¿eh? Pareciera como que siempre están bien, pero no desde la euforia como el otro, sino como adaptables. Parecen, a veces digo que son como esos muñecos de trapo que donde uno los pone ahí quedan, se arreglan, se conforman, hiperconformados, conformistas. Y sucede lo siguiente, a veces en entornos en donde hay muchos hermanos y la madre o el padre están sobrepasados de tareas y trabajos y todo, no hay mucha atención para el niño. Entonces el niño percibe que ser una carga en ese entorno o pedir para sí es ser una carga para mamá o papá. Y entonces prefiere conformarse. Pero a la vez en esa necesidad de afecto no cortan lo que se llama la confluencia, o sea, no cortan el apego, ¿no? Son muy confluentes en la pareja. Estos niños terminan interpretando que no hay un yo, sino un tú. Lo que tú digas está bien. Entonces en la pareja pierden un poquito la identidad, se simbiotizan y todo es lo que a ti te parezca está bien, querida o querido. ¿Qué quieres comer? Lo que tú comas. ¿Cuál es tu preferencia? Lo que tú te pidas. Yo estoy bien. ¿Qué quieres? Tengo mate, té o café. Lo que sea. ¿Mm? Todo se conforma. Algunos autores hablan de simplones o de pasota. ¿Mm? El mecanismo conjugado de la narcotización y la confluencia son dos mecanismos. La narcotización consiste en un mecanismo inconsciente de autodistracción, muy distraídos, por supuesto, también estos niños, me faltó decir, del sí mismo auténtico, de lo que yo quiero, mis deseos. Por eso es lo que tú quieres. Mediante una inmersión en el mundo externo, atendiendo a lo periférico y descuidando lo central en relación a sí mismo. Es decir, me distraigo con lo periférico, con la tele, con los jueguitos, pero me pierdo y me olvido de mí, de mis necesidades. Entonces en el trabajo, tal vez este mecanismo lo que hace es que hace 4 horas que vengo trabajando y recién ahora registro que hace 4 horas tenía ganas de ir a hacer pis, pero no me paré. Hay olvido, hay como, ¿no? Esta tendencia a no hacer contacto consigo mismo, así como con sus sentimientos y pensamientos, se manifiesta como confluencia en las relaciones. La persona se pierde dentro de la relación de pareja, por lo que trata de evitar cualquier confrontación con el otro. Esto que les decía, no hay un yo sino un tú. Entonces, como son simplones y también pacifistas, son como niños muy, muy pacifistas, no quieren el choque. ¿Por qué no quieren el choque? Porque el choque implica mantener una posición de yo. Cuando todo es tú, ¿no? No hay choque. Y entonces, si hay una discusión entre dos amigos, tú tienes razón, no, pero tú también. No puede tomar una posición. ¿Mm? Y la narcotización es esa manera de evadirse, ¿no? Entonces se quedan como colgados de, como les digo, la tele, los jueguitos, muchas horas, se pierden, se olvidan, se distraen. En la función del 9, del niño 9, lleva la atención al exterior del sí, no al yo. Y así los desconecta de la sensación de no ser amados o considerados. ¿Se acuerdan que les dije que hay como poca atención, como que recibieron poca atención como en casa
Cuando los niños te lo cuentan, te dicen, tuve que ser como transparente, como pasar desapercibido, como tomarme a mí mismo a la ligera. Porque había tantos hermanos, tanto mamá se la pasaba trabajando, ¿no? Distrae de la conciencia del niño o de la niña sus propias necesidades, deseos y sensación de vacío interior. A su vez, la confluencia le da la sensación de conexión profunda con los demás como forma de llenar ese vacío. Lleno el vacío a través de tú. Como yo no me conecto con mí mismo y con lo que yo quiero, me pego y me fusiono contigo. Entonces lo que tú me digas está bien para mí. Lo que tú me elijas está bien para mí. Y un poco también, al tomarse a la ligera a sí mismos o a sí mismas, también caen un poquito en el abandono personal. Pueden ser un poquito más obesos o haber más trastornos alimenticios, ¿no? Más descuidados, ¿no? Acá entran los Homero Simpson, por ejemplo, que yo les dije. ¿Sí? Bueno, esos son los 9 tipos de mecanismos de defensa a grandes rasgos y el estilo de personalidad o de niño. Como les digo, obviamente muchas veces no opera solo uno, operan varios a la vez, pero está bueno ver cuál es el Messi del equipo de fútbol, ¿no? Cuál es el predominante o el que el niño o la niña usan más tiempo. ¿Mm? ¿Cómo estamos hasta aquí? Preguntas. Veo muchos nombres. Caras no digo porque no abrieron la cámara, pero bueno, ahí está Cari, Mónica. Hola, ¿cómo Fabri, están? si hay una Sí, pregunta de Patti, Pati, dice, eso. ¿puede haber más de un mecanismo fundamental para el niño o adulto? Sí, sí, realmente sí. Muchas veces, sobre todo en los adultos, usamos más de un mecanismo. Por eso yo dije, yo estoy, luego ustedes los conjugan, ¿sí? Yo estoy dando el mecanismo fundamental y generalmente la personalidad que se asocia a ese mecanismo. Pero por supuesto que a veces son 2 o 3 los que se notan mucho y luego los otros un poquito menos. Pero muchas veces si uno se pone a hilar un poco más fino, hay uno en particular que es muy notorio, en donde el niño o la niña se ha, yo digo, enquistado un poco más, se ha quedado más tiempo usándolo. A ver, el que no puede asumir su propia ira y tiene un mal manejo de la ira y tiende a ser más del que no confronta y simplemente te dejó de hablar, que va más a la huida, ¿no? Y por ahí más inseguro, más dudoso. Generalmente en esas personas hay mucha proyección, muchas culpas puestas hacia afuera. Entonces, puede haber más de uno, pero por lo general uno es el predominante. ¿Algo más, Adri? ¿Más preguntas? Ahora es el momento de las preguntas. Si no hay ¿Cata? otra, yo vuelvo y pregunto, porque este tema me encanta, me parece apasionante y es, eh, nosotros a veces como mamás, como escuchamos todos los semiatipos y empezamos a ver dónde lo hice mal. Y yo creo que uno de los temas muy importantes es pues ver cómo acompañamos eficientemente y no estar mirando cómo nos echamos otra carguita en la espalda. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aprovechar esto, digamos, y acompañar mejor a nuestros hijos? Muy buena pregunta. A ver, la mirada del niño o la niña, sabemos que siempre alguna herida se forma, ¿sí? Porque gracias a eso se forma también un rasgo de personalidad. Entonces, si ustedes están muy preocupadas, y estamos muy preocupados como padre o madre, si lo vamos a hacer mal, o si desde la mirada del niño la vamos a cagar, sepan que sí. Mis hijas incluso dentro de 30 años se van a sentar con un terapeuta y van a decir, porque una vez mi papá me levantó la voz. Y eso me marcó. O sea, que acertar no hay manera, pero podemos hacerlo un poquito más consciente. Eso sí, ir acompañando de un modo más consciente. Así que el tema de la culpa, simplemente sí empezar como a elevar el nivel de conciencia en lo que hago, en lo que digo, en lo que intervengo con nuestros niños. Eso sí es muy importante.
cada uno de los mecanismos, lo que no llegamos en este momento, por supuesto que cada uno de los mecanismos tiene un modo de trabajarse, pero para los que son terapeutas quiero aclarar algo muy importante. En los adultos, cuando vienen a terapia y me está haciendo una proyección, el terapeuta lo que tenemos que hacer es frustrar el mecanismo. Frustramos el mecanismo, es decir, le devolvemos a la persona y lo confrontamos con esa realidad. Y es cuando tuviste un momento ajá, ¿no? Como, ¿no? El terapeuta te la devolvió ahí. Ahí lo que está haciendo el terapeuta es frustrar el mecanismo, ¿no? Pero con los niños no se trabaja así. Porque cuando uno es un niño, el único mecanismo o el mecanismo que desarrolló para sobrevivir a ese entorno, uno se lo frustra, al niño lo deja indefenso y vuelve a contactar con la angustia original, con la herida. Y eso puede hacer muy mal en el niño. Entonces no se frustra el mecanismo. Al niño se lo acompaña desarrollando en paralelo una habilidad que pueda subsanar el mecanismo. Y cuando la habilidad está desarrollada, recién ahí se empieza a quitar el mecanismo. Entonces, por ejemplo, un niño que es proyectivo, uno le va dando de a poco vuelta a las situaciones hasta que pueda empezar a ver que algo de lo que está viendo afuera, él también lo tiene. Lo puede hacer pasar por personajes. Entonces, un niño proyectivo, si uno le da a elegir el personaje por ahí del malo, ¿no? Del villano, y el personaje del superhéroe, ¿cuál va a elegir? El superhéroe, los villanos están afuera. Ok, hagamos de superhéroe un ratito. Pero luego jugá a ser un ratito el villano y a ver qué te pasa. Y empieza tal vez a reconocerse en eso un poquito. Y esto se parece en algo de lo que haces o decís. Cuando vas y le haces algún chascarrillo a la abuela, o le apagás la luz del baño y salís corriendo, ¿no? Y entonces a poquito se va desactivando, se va desarticulando, se va ablandando el mecanismo de defensa y da origen a una personalidad más flexibilizada, porque en sí el carácter de la personalidad no es un problema. Todos tenemos. El problema es cuando eso es rígido, cuando los bordes del yo psicológico de la personalidad se han rigidizado, entonces el automático camina siempre por el mismo sendero, y me vuelvo a chocar con la misma piedra y vuelvo a pelear con el mundo, ¿no? Sino que lo que enseñamos a los niños es a flexibilizar esos patrones, y que el patrón no sea como algo repetitivo, ¿no? Que se choca una y otra vez. Entonces, la mejor manera de hacerlo es agregarle conciencia de la crianza y ir flexibilizando los patrones que se empiezan a hacer rígidos. Es solo eso. Igual lo vamos a Genial, hacer Pablo. mal. Sí, Es que bueno, si eso estamos sí, viendo ya, estas ya. cosas, si estamos analizando la crianza o el desarrollo humano desde una mirada binaria, lo que se llamaba en el budismo la mente de mono, que divide entre lo bueno y lo malo nada más, ahí estamos errando. Porque todo esto es mucho más analógico, ¿no? No es binario de unos y ceros. No es como una computadora. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Bueno para qué? ¿Malo para qué? ¿No? ¿Bueno en qué momento? ¿Malo en qué momento? La agresión es mala. Ok, pero ante un abusivo, cuando están excediéndote en los límites, cuando te pasan por arriba, cuando te aplastan, ¿acaso no es necesario a veces poner un límite firme, abrupto? Entonces, bueno, ¿para qué? ¿Malo para qué? ¿Cuándo? ¿Para quién? El tema es dividir las cosas entre bueno y malo. Eso tiene mucho que ver con la mente dual. Y estos son temas analógicos, no son duales. Tienen muchas consideraciones al mismo tiempo. Ni todo es completamente malo per se, ni todo es completamente bueno per se. El dar continuamente puede ser muy bueno y muy malo también, porque también te lleva al agotamiento, al extinguirte de ti misma, al dar lo que no tienes. Y el tomar continuamente puede ser malo y puede ser bueno. También te puede llevar a la sobrecarga, ¿no? A tener más de la cuenta, a cargarte y recibir cosas que no querías. Entonces, el punto es no ponerlo en un término tan simplón como lo bueno y lo malo. Hacemos lo que podemos con lo que hay, con lo que somos, y nada más. Y eso hay que aceptarlo. Bueno,
No sé si hay alguna otra pregunta. Fabri, me encantaría si nos cuentas un poquito de los dos cursos que tienes en este momento, Sí. porque Sí, a las que ahora este tema nos apasiona, lo necesitamos oír. exactamente en unos 12, 13 días empiezan dos formaciones que son durante 3 meses, con un encuentro semanal en vivo conmigo, una clase semanal. Una es de parejas conscientes, y otro de crianza consciente, donde vamos a abordar bien en cada tipo de infancia, los abordajes, el estilo, las conductas, el tipo de juego, etcétera, etcétera. Y el otro es pareja consciente, que es lo mismo. Estos mismos mecanismos también a veces interfieren en el vínculo de pareja, distorsionan. Y entonces empiezan estos dos cursos que son de frecuencia semanal y duran durante 3 meses, también quedan grabados para el que no puede venir a las clases online. Y bueno, ahí Paulette ya en algún momento también tomó algunos de esos cursos y empiezan dentro de poco. Ahí @soyfabrimt es mi Instagram, pueden también consultarlo, o ahí si lo quieren poner en el chat, y les mandamos más información, Cata. Genial, genial. Si nos compartes más información con el link de la grabación de hoy para que puedan repasar, les Ok, compartimos todo el dato tuyo de contacto buenísimo. y demás. Me parece que Dale, podemos hacerlo así. dale, con el link de la grabación de hoy mandamos la información. Creo que Paulette quiere hacer una pregunta. Paulette. Sí, bueno, de partida decir que el curso de crianza consciente es, pero fantástico, así que absolutamente recomendado para tomarlo con Gracias, Fabri. Paulette. Oye, Fabri, pero saca el compartir pantalla para verlas más grandes a todas, que está como una Acierto, imagen. acierto. Ya, gracias. Sí, me había olvidado. Oye, puntualmente, te quería, aprovechando la instancia que es como pensando en los niños, si uno tuviera un hijo con una tendencia tramposa y mentirosa, que podría verse como bastante 7 en ese sentido, sobre todo teniendo una madre y un padre que no mentimos y no hacemos trampa, entonces como que no lo tiene como modelar de nosotros, que vaya a desarrollar una tipología de 7 o no, no lo sé, porque además no es tan payaso, no es tan payaso, no es tan loco, pero sí evade el dolor así de una manera impresionante. Pero con el tema de la trampa en sí, ¿cómo uno le puede modelar como que no sea, en el fondo, él es capaz de mentirme en la cara sin que se le arrugue ni un pelo y me dice, se me olvidó. Y yo sé que no se le olvidó, no quiso hacerlo nomás. Fue un acto deliberado. Y yo me tiendo a enojar. Entonces, mi reacción es, no se te olvidó. O sea, por lo menos sé capaz de decirme en la cara. No digas que se te Qué olvidó, lindo. no me mientas. Entonces, me exaspero. Te juro que me exaspero porque es súper tramposo. Es impresionante. Entonces, cuando faltan 5 minutos para que pueda ver tele, él tiene clarísimo cuándo pasaron los 5 minutos. Pero cuando le digo en 5 minutos más, apagas la tele, me se olvidó. No, es que no sonó la alarma. Siempre pasan cosas. Entonces, cuando se trata de apagar la tecnología, siempre se le olvida. Entonces, yo le digo, por último, dime en la cara, que no quisiste hacerlo. ¿Cachai? O lo mando a ordenar y no ordena, y también se le olvidó entre medio. Todo se lo olvida a él, cuando no le conviene. Entonces, yo entro en un estado de enojo. Sí. Curioso. Lo cual lo único que hace es acrecentar el patrón. Ay, Generalmente, sí, ya lo sé. Es complejo, pues somos complejos, porque hay que, ¿no? Aquí no es solo tu hijo, también es lo que te pasa a ti con esto, lo que le pasa a tu marido o a tu pareja con esto. Entonces, a ver, yo te iba a decir la definición desde la psicología Gestalt. Cuando un niño miente, muchas veces lo que vamos a mirar es, a ver, te lo digo en crudo, cuando un niño miente es porque el terreno psicoemocional no está dado para que él abra su verdad. Es decir, miedo al castigo, miedo. Hay miedo a mostrar lo que soy o lo que hago realmente, porque el terreno psicoemocional no me brinda la seguridad emocional que necesito.
¿Y por qué la grande no cae en eso cuando tiene el mismo miedo? Y de hecho tiene más miedo, porque ella sí que desarrolla una tipología 6. Ujú. Claro, porque aquí está el ¿Por qué? punto, acá está el punto, que cuando decimos el campo psicológico, el campo, el terreno psicoemocional, no está seguro como para abrir mi verdad y por ende me da miedo y recurro a la mentira, lo estamos diciendo desde la percepción del niño. Y esto también es importante, conecta con la pregunta de Cata respecto a si hacemos bien o mal las cosas. ¿Por qué? Porque a veces no tiene que ver con los padres, sino tiene que ver con cómo el niño o la niña lo perciben a eso. Entonces, acá es la interacción de lo que hacemos los padres y las madres y la interpretación subjetiva del niño. Entonces, muchas veces cargamos la culpabilidad en nosotros, pero no tomamos en cuenta que el niño o la niña tiene una percepción propia, personal, ¿entiendes? Entonces, puede ser que este mecanismo esté funcionando, este mecanismo de la trampilla esté funcionando, tal vez por su propia autoexigencia. Se está haciendo trampa a él. También habría que ver, dijiste que es varón, ¿verdad? Sí. También habría que ver si él también no se cuenta cuentos respecto a lo que es la vida. ¿Y cómo podría yo brindarle un terreno como psicoemocionalmente más seguro para que él ¿Qué edad pueda tiene? expresarse? 8. 8. Ok. Bueno, tal vez comenzando con que me doy cuenta que me mientes y me gustaría saber en qué tienes miedo para decirme lo que es tu verdad, para ser espontáneo, para ser auténtico. Tal vez con 8 tampoco es el momento para hablarlo, hay que esperar un poquito, pero puedes ir abriendo este tipo de espacio como que vea que en lugar de que la reacción sea el enojo, que sea otra reacción, ¿no? Que sea algo más productivo, más creativo, que sea hijo, mira, yo soy grande y yo me doy cuenta que me mientes. Entonces, ¿qué necesitarías tú para decirme la verdad, por ejemplo? ¿Qué necesitarías? No sé, mamá, bueno, imaginemos, haz como si supieras, haz como si yo fuera otra madre. Bueno, necesitaría que tú te rías cada vez que yo te cuento estas tonteras, ¿no? Pero al menos empezar a ver qué le está pasando auténticamente por dentro y cuál es su miedo, porque a veces es un escenario catastrófico que se armó. Me van a recontra castigar porque a mí me recontra castigan y después hacemos una regresión de hipnosis y cuando vemos el máximo castigo era es que el papá levantaba el tono de voz y él ya lo paralizaba eso. Entonces, a veces no es tanto solo cargar las tintas en los padres, en las madres, sino ver que también hay una percepción subjetiva que puede estar amplificada, ¿no? O deteriorada. Pero al menos podrías decirle, mira, yo me doy cuenta que me mientes, esta vez no voy a reaccionar con enojo, sino más bien te voy a mostrar mi tristeza y mi frustración, que es diferente, y preguntarte a ti qué sería lo que necesitarías para mostrarme tu verdad interior. Porque a mí me interesa saber qué es lo que te pasa adentro, ¿no? Y en eso, tal vez al principio no sabe, tal vez al principio no, ¿eh? Pero imagínatelo, contéstame desde la imaginación. Obviamente la imaginación lo único que hace es llamar a la mente inconsciente y lo que viene debajo es todavía más rico. Haz como si supieras, ¿qué me dirías? ¿Qué me diría tu mejor amigo? No, es que esta mamá es muy, no sé, gritona. O esta mamá es muy, no sé. O tú me pides que haga cosas que veo que papá no hace. Papá es un transgresor contigo. Llama al trabajo y dice que está enfermo, pero yo lo veo que está bien. ¿Mm? Digo, qué sé yo, ejemplos. Muchas gracias, Fabri. Abrir un espacio creativo, una respuesta diferente que pueda generar como un clic, ¿no? Pero lo importante es que él sepa que tú te das cuenta de la mentira y que hoy te está frustrando y entristeciendo, ¿no? En lugar de enojando. Porque tal vez justamente ese enojo reafirma la mentira. Te tengo que seguir mintiendo porque más te vas a enojar. Entonces se llaman respuestas obsoletas o neuróticas, ¿no? Damos una respuesta al entorno que lo único que hace es ser obsoleta y continúa el mecanismo neurótico
por el que se creó. ¿Mm? Súper. A veces es un grito que le dieron a cuando tenía 3 años, o le tocaron así la cola en un golpecito y eso lo marcó. Y dijo, acá no hay, internamente, acá no hay seguridad emocional para que yo me muestre tal cual soy. Y entonces mejor empiezo a evadirlo. ¿Con qué? Con la mentira, con el engaño o el ocultamiento. Hay que revisar. Muchas gracias, Fabri. Pero se puede cambiar. De nada, Polet. Bueno, chicas, digo chicas, chicos había también, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio. Espero haber sido de utilidad, haber llevado algunas semillitas que den algún brote de esperanza en la crianza, un poco más de conciencia. Gracias, Cata, por el espacio. Gracias, Adri, por estar. Caro, Polet, todas las que me apoyan ahí que están, Mónica. Y bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto y ahí Cata después les va a mandar el mail con todas las páginas y todas esas cosas. ¿Está bien? Muchas Bueno, gracias. gracias. Muchísimas Gracias. 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 Gracias, Gracias a Fabri, ustedes. gracias a todas. Chao. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Chao. Cata. Chao, buenas tardes. Adiós.